Matusalén. ¿Quién fue realmente este hombre que vivió durante 969 años según las Escrituras? ¿Cuál fue su papel en los eventos bíblicos? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y descubre los misterios que rodean a Matusalén, un personaje que desafió las leyes de la longevidad y dejó un legado perdurable en la historia. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Matusalén, en hebreo, Metushelach, hombre de la jabalina, en griego, Matusalas, es un personaje de la Biblia, su vida y antediluviano, hijo de Enoc, padre de Lamec y abuelo de Noé, quien fue el último de estos patriarcas. Matusalén es la persona más longeva en la Biblia con 969 años, como ya mencionamos. A este Matusalén se le menciona en el capítulo 5, versículos del 21 al 27 del Génesis, como parte de la genealogía que conecta a Adán con Noé. Esta se repite, sin la cronología, en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 3, y además aparece en Lucas, capítulo 3, versículo 37. Lo siguiente proviene de la traducción de la Biblia de Reina Valera de 1960. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años, y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. ¿Por qué vivió tanto Matusalén? Ya como hemos dicho, Matusalén vivió casi 1000 años, pero ¿te has preguntado alguna vez por qué? Dejando a un lado todos los factores ambientales de un mundo anterior al diluvio, donde la vida duraba mucho más que hoy, estoy convencido de que la respuesta tiene más que ver con el carácter de Dios que con la constitución física o la conciencia de la salud de Matusalén. Cuando nació Matusalén, el texto de Génesis en el capítulo 5 indica que su padre, Enoc, empezó a caminar con Dios. Muchos comentaristas creen que fue durante el nacimiento de Matusalén, cuando Dios reveló a Enoc la realidad del diluvio venidero, razón por la cual Enoc pasó los 3 siglos siguientes advirtiendo al mundo que le rodeaba de la inminente retribución de Dios. El nombre de Matusalén puede traducirse como hombre de la jabalina u hombre del envío. Es probable, especialmente dado el contexto de Génesis capítulo 5, versículo 6, que su nombre se refiriera a la realidad del juicio venidero de Dios, un diluvio global que sería enviado con fuerza y destrucción repentinas. La implicación adicional es que la ira divina no caería hasta después de la muerte de Matusalén. Algunos eruditos incluso interpretan el significado de su nombre como «su muerte dará a luz». Matusalén vivió 969 años. Si sumamos el tiempo transcurrido entre el nacimiento de Matusalén y la entrada de Noé en el arca, 180, y 100 más 182 más 600, también son 969 años. Eso significa que el mismo año en que murió Matusalén, el diluvio fue enviado como una jabalina sobre la tierra. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Matusalén viviera tantos años, más que cualquier otra persona en la historia de la humanidad? Creo que fue como una ilustración de su increíble paciencia.
el hecho de que Matusalén viviera casi 1000 años demuestra la naturaleza paciente de Dios. Desde el momento en que Dios reveló la realidad de aquel juicio a Enoc, pasó casi 1 milenio antes de que las gotas de la ira comenzaran a caer en los días de Noé. La larga vida de Matusalén encaja con la descripción que hace Pedro de la paciencia de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3. Tras hablar del diluvio en los versículos 5 a 6, el apóstol escribe en los versículos 8 a 9 lo siguiente: «Pero no se os escape, amados, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Así que, la próxima vez que alguien te pregunte ¿cuál es el nombre del hombre más viejo de la Biblia?, no respondas simplemente Matusalén, como si su edad fuera un dato trivial. En lugar de eso, considera el hecho de que 969 años es un tiempo realmente largo, no solo para que un hombre cualquiera viva, sino para que un Dios santo sea paciente con un planeta rebelde. ¿Pero realmente Matusalén vivió más de 900 años? Estas historias que se leen en la Biblia no son necesariamente así. A mucha gente le resulta difícil de creer que Matusalén viviera hasta los 969 años de edad. Sin embargo, la Biblia enseña con toda claridad que los primeros patriarcas vivían más de 500 años de edad y que tenían hijos a pesar de tener varios cientos de años. También se encuentran menciones similares de largos ciclos de vida en la literatura secular de varias culturas antiguas, que incluyen a los babilonios, griegos, romanos, indios y chinos. Pero incluso una longitud de vida de casi 1000 años es lamentablemente breve cuando tenemos en cuenta que Dios al principio nos creó con la finalidad de vivir para siempre. Según la Biblia, y lamentablemente tenemos que tomarla como guía, porque si somos coherentes con lo que decimos en el canal y lo que dice JJ Benítez, la Biblia es un naufragio. Pero, según esta, Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, sin pecado y con la capacidad de vivir para siempre, a quienes Dios les dio todo lo que necesitaban para su salud y felicidad eterna en el jardín del Edén. Pero les advirtió no comiesen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, o morirían, como toda su descendencia después de ellos. Cuando el engaño de Satanás incitó a Eva a desobedecer la orden de Dios, y luego Adán que desobedeció intencionalmente, sus mentes y cuerpos cambiaron profundamente. No solo llegan a estar sujetos a la muerte, sino que su primer hijo, Caín, se convirtió en el primer asesino del mundo. En verdad, la paga del pecado es muerte, física y espiritualmente. Es aleccionador pensar que la Biblia hubiera contenido solo unas pocas páginas, desde la creación hasta la caída en el pecado, si no fuera por el amor inmerecido de Dios, que prometió y envió al Mesías para salvarnos del pecado y de la muerte. A los 1500 años después de la supuesta creación, los hombres vivían vidas tan largas que la mayoría era o contemporáneo del primer hombre, Adán, o personalmente conocían a alguien que lo era. Los 10 patriarcas, excluyendo Enoc, que precedieron al gran diluvio vivieron un promedio de 912 años. Lamec murió más joven, a los 777 años de edad, y Matusalén vivió más años, hasta los 969. Sin embargo, durante los 1000 años después del diluvio, la Biblia registra una disminución progresiva en el tiempo de vida de los patriarcas, desde Noé, que vivió hasta los 950 años, hasta Abraham, que vivió hasta los 175. De hecho, Moisés llegó hasta los 120 años, y esto era inusual en su tiempo, ya que, al reflexionar sobre la brevedad de la vida, dijo:
Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, y volamos. Explicaciones lógicas sobre el tema. La longevidad atribuida a los patriarcas o personajes antidiluvianos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, ha sido objeto de interpretaciones diversas y debates teológicos. La explicación lógica puede variar según las perspectivas, pero aquí se presentan algunas interpretaciones comunes. Simbolismo teológico. Algunas interpretaciones sugieren que estos números extensos de años son simbólicos y no deben tomarse literalmente. Podrían representar la importancia espiritual o la conexión de estos personajes con Dios. Cambios en el calendario o medición del tiempo. Algunos estudiosos sugieren que podría haber diferencias en la forma en que se medía el tiempo en esos relatos antiguos. Por ejemplo, algunos proponen que los años podrían haber sido contados de manera diferente o usando un calendario lunar, o que las estaciones o ciclos naturales podrían haber influido en la percepción del tiempo. Cuidado divino. Otra interpretación es que la longevidad podría estar relacionada con la idea de que estos personajes tenían un estatus especial ante Dios y por lo tanto recibieron un cuidado divino excepcional que prolongó sus vidas. Transmisión oral y leyendas. Algunos académicos sugieren que las historias de los patriarcas podrían haber sido transmitidas oralmente y, a lo largo del tiempo, sus edades podrían haber sido exageradas o distorsionadas. Propósito narrativo. También se argumenta que estas edades extraordinarias podrían haber sido utilizadas con un propósito narrativo para destacar la importancia de estos personajes en la historia y resaltar la continuidad de la línea genealógica. Es crucial reconocer que estas interpretaciones pueden variar según las creencias teológicas y filosóficas de cada persona, y la comprensión de estos relatos puede ser tanto una cuestión de fe como de interpretación histórica y literaria. Con esto, hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.